El amor después del vértigo. Una frase breve. Un mundo más amplio. Amor tras el precipicio. Amor cuando el vértigo ya pasó. Allí donde la caída se disuelve en calma. Y sin embargo, algo cambia. ¿Qué queda de la fortuna que nos llevaba en espiral? ¿Qué se vuelve cuando el vértigo se convierte en silencio interior? Esta idea central abre una puerta hacia tres dimensiones entrelazadas. La dimensión psicológica, la sombra que el vértigo dejó, la máscara que el vértigo abandonó, lo que ahora respira bajo la superficie. La dimensión filosófica, el vértigo como metáfora del abismo, del vértigo de la libertad, del salto de lo conocido a lo incierto, y el amor como respuesta, quizá nueva, quizá vieja, quizá olvidada. La dimensión práctica, ¿qué hacer cuando el vértigo ya no agita? ¿Cómo habitar el amor cuando la tormenta interna parece haberse calmado? Hay preguntas silenciadas, la que no se formula en la embriaguez del vértigo, la que surge cuando esa embriaguez se desvanece. Aquí se alude a la verdad que no se dice, ese eco interno que permanece cuando ya no hay alboroto. En este espacio tranquilo, pero aguzado, se planta una tensión. Amor sereno frente a vértigo ruido. No es la simple continuidad del primero en el segundo, sino una transformación profunda. Y esa transformación, esa zona oculta, exige que preguntes, ¿qué amamos cuando ya no estamos lanzados al abismo? El vértigo es exceso. Exceso de deseo, de proyección, de significado. Es el instante en que el yo se disuelve y el otro se vuelve espejismo. En ese vértigo psicológico, emocional, incluso ontológico, se confunden las fronteras. El amor parece infinito, pero en realidad es un reflejo multiplicado. Después llega la quietud y con ella la verdad que no se dice. Cuando el vértigo termina, el yo reaparece, recupera su peso, empieza a mirar al otro sin la luz cegadora de la idealización. Es aquí donde muchos amores mueren, cuando la visión se aclara. Pero también es donde algunos nacen por segunda vez, más desnudos, más reales. Jung habría hablado de la sombra, lo que negamos en nosotros y proyectamos en el otro durante el vértigo. El amor, en su forma madura, comienza cuando esa sombra es reconocida y acogida. Ya no pedimos que el otro la cargue por nosotros. Nietzsche lo habría llamado el retorno del sí mismo, el momento en que el amor deja de ser una fuga del vacío y se convierte en afirmación de la vida. El vértigo era una forma de huir de la finitud. El amor posterior es aprender a danzar con ella. Pero antes de seguir, hay que plantear una pregunta más inquietante. ¿Queremos realmente el amor después del vértigo? ¿O lo que anhelamos es repetir la caída? Este es el umbral que exploraremos en el plano psicológico. Cómo el deseo se transforma. Cómo la mente negocia entre apego y libertad, entre ideal y realidad. Aún no entraremos en el plano filosófico profundo, ni en el práctico. Por ahora, basta con reconocer que el vértigo fue una forma de olvido, y el amor después, una forma de memoria. El vértigo, en su fondo filosófico, no es solo una emoción, es una estructura del ser. Kierkegaard lo entendió como la mirada al abismo de la libertad, Nietzsche como el temblor que precede a la creación de un nuevo valor. En ambos casos, el vértigo es el umbral entre dos órdenes, el del sentido heredado y el del sentido que aún no existe. Amar, entonces, es aceptar ese temblor. Pero el amor después del vértigo, ese que nos interesa ahora, es otra cosa. Es lo que queda cuando el sentido ya no necesita ser prometido, sino encarnado.
Es el amor que nace no del deseo de ser salvado, sino de la serenidad de estar despierto. Aquí emerge la paradoja. Lo que llamamos madurez del amor puede parecer, a ojos del vértigo, un empobrecimiento, menos exaltación, menos intensidad. Sin embargo, en esa aparente pérdida se esconde una riqueza invisible, la de la presencia sin expectativa, la de la entrega sin idolatría. Foucault diría que toda relación amorosa encierra un juego de poder y de verdad. Durante el vértigo, la verdad queda suspendida, nos seduce la imagen. Después del vértigo, el poder se reconfigura. Ya no buscamos dominar ni ser dominados, sino comprender los límites que nos hacen posibles. El amor se convierte entonces en una práctica del ser, no en una huida de sí mismo. Simone Weil hablaba de la atención como forma de amor, mirar sin apropiarse. Quizá eso sea lo que el vértigo no permite, porque el vértigo es posesión, captura, fusión. El amor después del vértigo, en cambio, mira sin devorar. Y así se insinúa un paso más profundo. Si el vértigo era el llamado del deseo, el amor posterior es el ejercicio de la conciencia, no la pasión de caer, sino la responsabilidad de permanecer. En el plano psicológico, el vértigo tiene un rostro conocido, el del deseo que se acelera hasta volverse identidad. Durante el vértigo, el otro no es solo alguien, es la promesa de completud, el espejo donde desaparece la falta. Pero esa ilusión es frágil. Tarde o temprano, el reflejo se resquebraja, y allí comienza el verdadero trabajo interior. Viktor Frankl hablaba de la voluntad de sentido, ese impulso humano que busca significado incluso en el sufrimiento. El amor después del vértigo es precisamente eso, una reconstrucción del sentido, no desde la embriaguez del deseo, sino desde la lucidez del vacío. Ya no amamos para llenar, sino para compartir el espacio que hemos aprendido a sostener. Kahneman lo observaría desde otro ángulo. El vértigo pertenece al sistema rápido, al pensamiento impulsivo, cargado de sesgos y dopamina. El amor posterior se mueve en el sistema lento, el de la reflexión, la atención, la percepción estable de lo real. Y sin embargo, necesitamos ambos. Sin vértigo no hay impulso. Sin calma, no hay permanencia. La psicología profunda, desde Jung hasta los enfoques contemporáneos del apego, sugiere que el amor amoroso es, en parte, un intento inconsciente de regresar a la fusión original, al vínculo primordial. Pero cuando ese intento fracasa, el adulto puede renacer, reconocer su soledad como condición, no como condena. Allí empieza el amor después del vértigo, cuando dejamos de buscar una madre o un salvador y comenzamos a mirar a otro ser humano, distinto, libre. El amor maduro no elimina el deseo, lo integra, no destruye la pasión, la orienta. La calma no es frialdad, es temperatura sostenida, fuego que aprendió a no quemar. Desde este punto, la pregunta práctica comienza a asomar. ¿Cómo se encarna este amor en la vida cotidiana? ¿En las decisiones? ¿En los vínculos? ¿En el trabajo y en el cuerpo? ¿Cómo se vive un amor que no depende del vértigo, pero tampoco lo niega? En el plano práctico, el amor después del vértigo se convierte en una forma de atención, una manera de habitar el mundo con delicadeza. No se trata de controlar el vértigo, sino de aprender su ritmo, de escuchar lo que en él aún respira, sin dejarse arrastrar. Byung-Chul Han habla de la fatiga del yo en una era de exceso. Amamos como consumimos, rápido, intenso, efímero. El vértigo entonces se vuelve mercancía emocional. El amor después del vértigo, ese que casi no tiene nombre en la cultura actual, es un gesto de resistencia, un retorno a la lentitud. Practicar este amor exige desaprender la idea de que amar es poseer, desaprender la urgencia de respuesta,
desaprender incluso el deseo de entenderlo todo. La práctica es simple, pero no fácil. Escuchar sin preparar la réplica, ver sin proyectar, sostener la presencia incluso cuando el silencio pesa. El amor después del vértigo se parece a cuidar un fuego sin viento. Requiere constancia, vigilancia suave y humildad ante el tiempo. No busca promesas eternas, sino presencias reales. Y en ese sentido es profundamente ético. Cada gesto contiene una decisión de ser, no de tener. Si en el vértigo amábamos lo que imaginábamos, en el amor posterior amamos lo que es. Y esa aceptación tiene un precio. Renunciar al mito de la fusión, aceptar la diferencia, el misterio. Allí nace la ternura, no como emoción débil, sino como sabiduría. El amor después del vértigo no es un final, sino una forma distinta de comienzo. Una segunda inocencia, no la del que ignora, sino la del que ha visto el abismo y decide, aún así, permanecer. El vértigo fue expansión. El amor después es profundidad. El vértigo gritaba, quiero fundirme. El amor posterior susurra, quiero comprender. En ese tránsito algo esencial se revela. Amar no es perderse, sino encontrarse en otro modo de atención. Ya no buscamos que el otro nos dé sentido, lo compartimos. Ya no nos lanzamos al vacío esperando ser salvados. Caminamos el borde, sabiendo que el vértigo no es el enemigo, sino la memoria del deseo. Frankl lo habría llamado trascendencia a través del vínculo. El alma que se extiende más allá de sí misma, no para poseer, sino para servir al sentido. Nietzsche diría que es la afirmación del mundo tal como es, sin idealizarlo. Y quizás Simone Weil susurraría que el amor, cuando ya no necesita reciprocidad, se convierte en atención pura. El amor después del vértigo no es menos intenso, sino más verdadero, porque su fuerza no viene del arrebato, sino del arraigo. Es la madurez de quien sabe que toda unión implica distancia, y que toda permanencia se construye sobre la aceptación del cambio. Al final, amar después del vértigo es elegir, una y otra vez, entre el ruido y la presencia, entre la máscara que promete eternidad y la sombra que nos recuerda que todo es tránsito. Y en esa elección diaria, silenciosa, se juega algo más grande que el deseo. Se juega la posibilidad de ser plenamente humanos. Así, la frase se cierra sobre sí misma, como un ciclo que no termina. El amor después del vértigo no es el amor sin vértigo, sino el que aprendió a sostenerlo sin caer. La verdad que no se dice es que el vértigo nunca desaparece, solo cambia de forma. Y quizá eso, solo eso, sea la madurez del amor.